Diana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por este espacio. No, qué ocurrencia, al contrario, es un honor y a través suyo, las mejores felicitaciones a las mujeres peruanas en su día. Quisiera una opinión suya sobre lo que significa el empoderamiento de la mujer, que lógicamente ha tenido que luchar y sigue luchando mucho para hacerse de un lugar en la historia del país. Sin duda, este es un día de conmemoración, justamente como usted bien señala, de recuerdo de una lucha que sigue muy vigente hasta ahora, ¿no? El origen de este día internacionalmente justamente tiene un hecho de lucha y defensa por derechos laborales de las mujeres, pero que no solo es en ese ámbito, ¿no? Hablamos a la fecha de una violencia contra las mujeres de todas las edades, niñas, adolescentes y mujeres adultas, en sus diversidades, mujeres con discapacidad, mujeres andinas, que no ha cesado, ni siquiera en el contexto de pandemia, ¿no? Sin duda, ya en la mañana la ministra de la Mujer hablaba, ¿no? Que se ha incrementado, que el lugar que esperamos que sea más seguro para una persona, que puede ser su hogar, su casa, su domicilio, se convierte para las mujeres en un lugar donde la violencia se recrudece, ¿no? En el año 2020, fíjese usted, hemos registrado como Defensoría del Pueblo 132 feminicidios y durante la época de inmovilización identificamos 37 feminicidios y en total durante la emergencia, solo en el año 2020, 110 feminicidios. Entonces la violencia es la expresión más cruda de la discriminación, del impacto diferenciado de la violencia en las mujeres. Eso de un lado y por supuesto de otro, todas las brechas de géneros que tenemos en economía, en salud, en todos los derechos que uno puede imaginarse de una persona, en el caso de las mujeres se ve agudizada y muchas veces excluida. Ese tema de la violencia con muerte que estamos viendo en los últimos años en nuestro país contra las mujeres, ¿es reciente y a partir de qué? ¿O es que siempre ha existido? Lo que pasa es que ahora ya, gracias a la tecnología, nos vamos enterando de estas violencias. Efectivamente, señor Rodolfo, este es un dato muy importante, ¿no? Tanto la violencia como la discriminación no es de ahora, que lo vemos cotidianamente. Tiene antecedentes históricos desde que surgieron los estados. O sea, siempre las mujeres hemos estado reconocidas en derecho tardíamente. Pensemos en el derecho al voto, que ha sido a partir de los 50 en adelante, y la violencia también, ¿no? La violencia sexual, las diferentes formas de violencia. Fíjese, antes del año 2009, el Estado peruano no tenía ningún registro oficial sobre lo que ahora llamamos feminicidio. En esa época eran muertes en manos de sus parejas, exparejas. Entonces es a partir del año 2009, que también hay que reconocer por el trabajo del movimiento de mujeres, movimientos feministas, que se va poniendo en la agenda pública esta dramática realidad. Que muchas mujeres, muchísimas mujeres, no solo en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo, eran asesinadas por sus parejas, ¿no? Entonces ya a partir del año 2009 tenemos estadísticas por el Ministerio Público, por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y el año 2019 tuvimos la estadística más alta en los últimos 10 años de casos de feminicidio. Entonces es una realidad lamentablemente cotidiana y que nos acompaña desde siempre. Y sin embargo, el empoderamiento de la mujer ha ido ganando terreno, ahora ya son protagonistas en la política, por ejemplo, del Perú y también entiendo en el mundo, ya tienen cargos importantes en la función pública, en la función privada. ¿Qué impresión tiene de eso? Que es un proceso, como usted bien ha dicho, señor Ricardo, es un proceso que todavía estamos como en camino, o a medio camino, o incluso diría empezando el camino. Para que haya este avance, hablemos solo de política, en el Congreso, por ejemplo, para que haya este avance de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el Congreso, tuvo que haber una ley de acción afirmativa, que es la ley de cuota de género, que en el año 2000 se incrementó al 30%. Si uno ve las estadísticas entre hombres y mujeres en el Congreso antes del año 2000 y después del año 2000, se va a dar cuenta de que hay un impacto. Si no me equivoco, antes del año 2000 era menos del 10% y después del año 2000 empezó a superar el 20%. Sin embargo, si bien vemos más mujeres en espacios de poder, como usted bien dice, actualmente tenemos una presidenta del Tribunal Constitucional, la misma presidenta del Consejo de Ministros, etcétera, tenemos muchas mujeres en el poder todavía. Creemos que hay que hacer un diagnóstico, por ejemplo, de la recientemente aprobada ley de paridad y alternancia, qué efectos va a tener para mejorar esta presencia equilibrada. Pero además siempre es bueno ver
el contexto, ¿no? Sabemos que una norma no va a cambiar la realidad, pero sí es importante reconocer esos avances y ver otras medidas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hay un gran problema que actualmente en estos momentos se está debatiendo en el Congreso, que es el tema de la violencia en el ámbito de la política, el llamado acoso político. Es decir, muchas lideresas ingresan a política, son alcaldesas, gobernadoras, regidoras, pero lamentablemente en un espacio masculino de poder históricamente que tenemos, muchas veces cuando hacen acciones de control o en las mismas concursos en las listas electorales cuando son candidatas, son hostilizadas, agredidas físicamente, psicológicamente, sexualmente, ¿no? Entonces es importante que además de tener normas que ayudan a balancear y a tener más presencia en espacios de poder muy importante de las mujeres, que también hayan otras medidas como por ejemplo combatir la violencia o también, ¿por qué no hablar del cuidado? Si me permite, es muy importante porque sin duda, y lo ha dicho hoy en la mañana también ONU Mujeres en un evento internacional del impacto de la pandemia en las mujeres, una brecha básica, trascendental y que el Estado peruano está a la cola lamentablemente en Latinoamérica, es cómo podemos como Estado mejorar el tema del cuidado, y el cuidado como un derecho de todas las personas que tienen recursos económicos y que no tienen recursos económicos, y que actualmente el tema del cuidado, de las labores domésticas no remuneradas está en la espalda de las mujeres, ¿no? Antes de la pandemia teníamos una brecha grande y ahora con la pandemia se ha incrementado, con el trabajo remoto, la educación y otros, ¿no? Así es, lo que me queda claro entonces es que la lucha continúa. Diana, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y seguimos trabajando desde la Defensoría del Pueblo para promover los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a Diana Portal Farfán, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.